Maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Espero en Dios, ¿verdad?, que muchos corazones hayan venido dispuestos a alabar el santo y buen nombre de nuestro Dios. Quiero invitar a nuestras hermanas encargadas para el servicio de cantos. Para ellas es el tiempo. Muy bien. Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Feliz sábado para todos. Y vamos a dar inicio a nuestro servicio de cantos y lo vamos a hacer con el himno número 186. Es un himno muy hermoso, ya lo hemos cantado y esperamos que podamos meditar, ¿verdad? El mismo canto lo dice, que ya hemos escuchado acerca de esto, ¿verdad? Y es por eso que debemos de prepararnos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, con sus hijos volverá. Si confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está.
lindas palabras de este canto. Vamos a entonar ahora el himno Nunca te rindas. 180. Santo del Señor, así que vamos a entonar las estrofas del himno número 544. Hoy el sábado glorioso, que nos invita a descansar, ¿verdad? Es por eso que estamos el día de hoy acá. Alegremente entonaremos las estrofas del himno 488. Al andar con Jesús.
estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Amén. Vamos a cantar el siguiente canto y es el 219. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la luz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús.
faz. Oh, venga Jesús, infeliz pecador, no pagues a ciegas llamas. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén. Vamos a entonar el 551 y finalizamos el servicio de cantos. Amén. Soy peregrino aquí, no hallo dónde morar, en la playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allá en el mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángel les quisiera dar. Reconciliación es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Mi rey implora a los que sembran un mal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey. Mensajes traigo que anunciar, que a un ángel les quisieran dar. Reconciliación es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Más bellos ríos en el valle de Soró, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tendrás eterna posesión. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángel les quisiera dar. Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Amén. Amén. Esperamos eso, ¿verdad? Que nos podamos reconciliar con Dios esta noche. Amén. Muy bien. ¿Cuántos disfrutaron alabando el nombre de nuestro buen Dios por medio de los cantos? Amén. Esperamos que así sea, ¿verdad? Quiero invitarles a que puedan ponerse de pie para tener la lectura bíblica, y la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18. Isaías 1:18.
Y nos dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Con este maravilloso pensamiento en mente, quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar. Una vez más, querido Padre, te damos gracias por esta maravillosa invitación que tú nos haces a estar a cuentas contigo. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros amigos, que al retirarse, Señor, de este lugar, se vayan ricamente bendecidos, pero con haber tomado, Señor, la mejor decisión de sus vidas, que es elegir por Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda posar en cada mente y en cada corazón. Asimismo, Señor, bendice de manera muy especial a aquellas personas, Señor, que nos escuchan a través de este medio. Que tú les puedas guardar y proteger donde quiera que estén, pero que noche a noche, Señor, han estado disfrutando del estudio de tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. A ver, ¿a cuánto les gustan los especiales? Amén. Así que en este momento quiero invitar a nuestro hermano Geraldo, quien nos va a compartir un especial de manera instrumental. Así que, hermano Geraldo, para usted es el momento. Mientras el hermano Geraldo se prepara, pues están, ¿verdad? Todos espero en Dios se encuentren muy contentos. Y les extiendo en el nombre de Cristo Jesús una cordial y fraternal bienvenida. Y desde ya, pues agradecemos la presencia de cada uno de ustedes durante estas noches. ¿Cuántos han disfrutado de los mensajes presentados? Amén. Y también, pues, enviamos un saludo nuevamente a nuestros amigos que nos escuchan a la distancia, ¿verdad? Esperando en Dios también que cada noche, cada tema haya sido de gran bendición para ellos. ¿Cuántos van a estar tristes porque esta es la última noche? Hay muchas caritas tristes, pero esperamos que esta no haya sido la primera vez, la primera semana de evangelismo, sino que haya otra oportunidad, ¿verdad? Para seguir aprendiendo cada día más de Cristo Jesús. Así que sean todos bienvenidos. Ahora sí, hermano Geraldo, para ustedes el tiempo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Esta alabanza musical que sea para honra y gloria de Dios y nos habla de que si estamos lejos de Dios es momento de podernos acercar más a Dios.
Amén. Damos gracias a Dios y a nuestro hermano Geraldo, ¿verdad? Por tan maravilloso canto. Que nuestro anhelo cada día pueda ser estar más cerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Que cada día pues nos podamos preparar para ser parte de la patria celestial. Ahora invito nuevamente a nuestras hermanas para que nos puedan apoyar con el canto tema. Cuando al cielo lleguemos. ¿Quiénes quieren llegar al cielo? Quiero ver las manos. Uy, casi nadie, yo sí. Todos queremos llegar. Todos, esperamos que todos los que estamos aquí, ahí podamos estar de pie. Quiero escuchar a todos, ¿vamos? Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad en mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombra ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Ahora sí. Pueden sentarse y espero, ¿verdad?, que cada mente, cada corazón se pueda conectar con el cielo y con el estudio de la palabra del Señor. Así que en este momento vamos a dejarle nuevamente el espacio a nuestro hermano Alfonso. Muchas gracias. Es un placer de nuevo, mis queridos hermanos, estar aquí esta noche para hablar de la palabra de Dios. Sinceramente, durante toda esta noche hemos estado llevando ciertas pláticas importantes sobre el reino de Dios, ¿verdad? Y hemos visto las facetas importantes sobre el reino de Dios y cómo se prepara el reino de Dios para cada uno de nosotros. En San Juan dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa. Y esa promesa, nosotros nos colgamos de esa promesa porque sabemos que el Señor lo va a cumplir. Y por esa razón hablamos del reino de los cielos. Porque aquí el reino de ese mundo no es para nosotros. Decíamos que este mundo ya es incómodo. Todo lo que está pasando aquí en este mundo es incómodo. Y entonces pensamos en el reino de los cielos. Es el reino que el Señor va a establecer, donde no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto. Todo va a ser una felicidad. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos?
esa es la gran imaginación del mundo, ¿verdad? Que un día no podamos sufrir más, porque el sufrimiento del ser humano es doloroso, es incómodo, y nosotros ya estamos cansados de vivir una incomodidad. Desde que pecaron nuestros primeros padres, este mundo se fue deteriorando, hasta que ahora pues ya es insoportable. Y por esa razón algunos científicos piensan de que algo extraordinario va a pasar en ese mundo, porque lo ven en la atmósfera, lo ven en el espacio. Miren, a veces esta gente tiene más recursos que nosotros, porque ellos pueden ir a kilómetros allá arriba, ¿verdad? Y de ahí pues hacer todo el diagnóstico de lo que está pasando aquí en esta tierra, y no es nada agradable. No es nada agradable. Me van a regalar de nuevo un segundito. Recibí una pregunta y me gustaría contestar esa pregunta. Y esa pregunta referente al tema de ayer. Preguntan dónde está en la Biblia donde el hijo o la hija de Dios no debe consultar a los brujos hechiceros. Esa fue la pregunta que me hicieron. Y entonces yo dije, bueno, ya me están poniendo en algo muy... Porque hablamos ayer de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Que él llamó ¿a qué? A los astrólogos, llamó a los adivinos, llamó a los magos, ¿verdad? Y les dije ayer que todas estas prácticas el Señor nos las prohibió para que nosotros no practiquemos estas cosas. Y entonces primero vamos a ir a Levítico para contestar esa pregunta. Levítico capítulo 19, versículo 31, brevemente. Levíticos Levítico 19, 31, y dice lo siguiente. Levítico 19, 31, ¿estamos? Dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Escuchan ustedes lo que dice ahí, verdad? Eso no lo digo yo, contestando la pregunta de esa persona. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, que cuando nosotros consultamos a ellos, nos contaminamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay una segunda respuesta también. Deuteronomios capítulo 18, 9 al 14, que me gustaría brevemente leérselo también para la persona que realmente piensan que solo hablamos, que no está escrito en la palabra, pero sí, ahí está escrito, ¿verdad? Está escrito, Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 al 14, 18, 9 al 14, dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque aquellas naciones que están alrededor de nosotros tienen sus abominaciones, y esas abominaciones nos las van a meter a nosotros. Y por esa razón dice aquí, cuando entres a esa tierra, ¿verdad? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación,
ni agorero, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mira, a los que consultan a los muertos. Si los muertos ya no tienen nada que ver en este mundo, ya se fueron sepultados, enterrados, ahí están, hasta cuando el Señor venga. Y por su voz, dice que temblará el sepulcro y dará a su muerto, que va a ser entonces la resurrección. Pero mientras tanto, ellos van a estar sepultados ahí, no tienen nada que ver en este mundo. ¿Está claro? No tienen nada que ver en absoluto. Ni los muertos no tienen nada que ver en absoluto, dice la Biblia, en este mundo. Porque es abominación, dice el versículo 12, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pueden ellos hacerlo, pero a ti no se te permite por Jehová tu Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, lo que quiere dar ese texto, que el único que tenemos que consultar es a Jehová, es a Dios, nadie más. Una vez en Nueva York, estando en Nueva York, una vecina mía me vino y me dice: vecino, sí, vecina, miren, usted ha visitado la señora que está por ahí, la no sé qué avenida, es buena, ella te va a decir las cosas, vecino, y te va a sacar de los problemas y de las dificultades y que no sé qué y no sé cuánto. Y me estaba pues insinuando para yo ir a visitar a esta señora. Y yo le dije a ella: ¿sabes qué, vecina? Al único que consulto es aquel que está allá arriba. Así que se quedó callada. Ya no me dijo más nada. Hermanos míos, es a quien nosotros debemos de consultar. Hay un peligro cuando ustedes puedan consultar a estas personas, que puedan que le digan la verdad, porque el diablo sabe todo. Recuerden que el diablo fue un ángel allá, que fue arrojado para acá. Ese sabe todo. Sabe tu vida, sabe todo. Escuchen, el diablo sabe todo. Y por esa razón se disfraza, ¿verdad? Y toma muerto y empieza a hablar. El espíritu del demonio hablando de la persona. Que es tu abuelo, que es tu abuela, que es aquí, es pura mentira. Es el diablo que se metió. Según la palabra de Dios. Hoy vamos a salir de eso. Vamos a ir a nuestro tema de el reino de Dios. Si le regalara un vuelo a usted para que vaya a un país que le encanta, que usted quisiera conocer, y yo le dijera a usted: te voy a regalar un boleto con todo y todo, para que usted vaya a ese país y conocerlo y disfrutarlo, tal vez con usted, con su esposo, con su familia, con sus hijos, ¿quiénes aceptarían ese boleto? ¿Quién? ¿Usted no los aceptaría? ¿No quisieran ustedes ir a un país bonito que les encantaría? Yo soy uno que estoy encantado para ir a Chile. Me gustaría ir a Chile por a ver todas esas partes ahí bien lindos que yo he visto, ¿verdad? Unos maravillosos lugares ahí. Y si alguien me diera un vuelo, yo iría.
con todo pagado. Imagínense, el Señor quiere darles un viaje con todo pagado. Todo pagado. Más allá del sol. Y si ustedes pensaron aceptar mi invitación para ir a un país aquí, entonces acepten mi invitación para otro país más allá del sol. Yo quiero, mis queridos hermanos, que ustedes planeen, ¿verdad?, ese viaje. Durante esta semana hemos estado estudiando los temas relacionados al reino de Dios. Habla sobre los temas, es decir, hablar sobre estos temas es muy importante, y la implicación en nuestras vidas. Pero no importa la predicación, no importa el predicador y los temas, sino surge el efecto en el corazón. ¿Para qué sirve? Es decir, no importa la predicación mía, no importa los temas, no importa que si hubiera venido el más extraordinario predicador para predicar con ustedes, nada, sino surge un efecto en tu corazón para servir a Dios. La semilla debe caer al corazón y hacer efecto. No solamente vamos a escuchar los temas, tan importante y lindo escuchar los temas, pero tenemos que ver que los temas lleguen directamente a nuestro corazón. Los himnos que nosotros cantamos y nuestra asistencia a este lugar tiene el propósito de preparar vidas para el reino de los cielos. No venimos aquí solo para hablar, cantar, no. El propósito es de que ese mensaje llegue a tu corazón y empiece a florecer en tu corazón. Que tú puedas recibir esa invitación para el reino de los cielos. Puedas aceptar esa invitación para el reino de los cielos. Ese es el propósito por lo que nosotros estamos aquí. Necesitamos de Dios, aunque nosotros no lo creamos, pero sí necesitamos de Dios. Sin Dios no hay nada. Sin Dios es. Porque los jóvenes ahorita son propensos a la maldad del mundo. Son propensos a ser instruidos malamente, a llevarlos a un camino extraviado. Pero si ellos vienen y se aferran a la palabra de Dios y a los consejos divinos, el camino va a ser próspero y va a ser lleno de felicidad. Ustedes se han dado cuenta cómo los jóvenes a veces se han deteriorado aquí en esta ciudad, basado a la circunstancia del alcoholismo. Hay muchos jóvenes alcohólicos ahí en Livingston, en la calle. Aquí también, yo he visto también algunos aquí, ¿verdad? Y los jóvenes están yendo a ese camino del alcoholismo y de las drogas. Es necesario que aprendan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Sirve para instruir, corregir, ayudarte a analizar las cosas de la vida de una manera mucho más brillante. Un joven
que tiene a Dios en su corazón es un joven que brilla, no importa dónde se encuentre. En sus colegios, en sus universidades o en su punto de trabajo, brillan porque tienen a Dios en sus corazones. O pueda que estés consciente de tu necesidad de Dios, pero ¿qué? Siempre hay un pero. Yo quiero estar con Dios, yo quiero aceptar a Dios, yo sé que el camino que se me está hablando, o sea, el camino que se me está ofreciendo es un camino tan bonito, ¿y por qué yo no lo voy a coger? Pero hay un pero. ¿Cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? Tal vez tu pero sea una actitud de algunos miembros de la iglesia que no te gusta. Y por esa razón prefieres posponer tu decisión de aceptar a Cristo, porque ves un defecto ahí dentro de la iglesia y que no te gusta. O tal vez no quieres, por algún defecto que tienes, que deseas primero corregir ese defecto para ir a Cristo. Ah, no, porque yo tengo ese problema y mejor yo voy a trabajar ese problema antes de aceptar, porque así como estoy no creo que voy a agradar a Dios. Las dos formas del cual nosotros estamos poniendo. A veces nosotros vemos algo que no nos gusta, pero el llamado es de Cristo. ¿El llamado es de quién? De Cristo. No es mío, no es tuyo, no es de ninguno de los que están aquí. El llamado es de Cristo. Y Cristo te llama. Tú tienes que venir a Cristo con todo tu defecto. Dijimos ayer que no podíamos ayudar a Dios. Es decir, tenemos que ir a Dios tal como somos, para que Él empiece a hacer el trabajo en nuestras vidas. Nosotros hemos hablado o hablamos aquí del legado que había en la familia Coleman. Ustedes recuerdan eso que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Del legado que existe aquí en la familia, y que pasado ese legado esta generación ha ido como bendecida, aunque ustedes no lo crean, pero eso es lo que prometió el Señor, que iba a bendecir su generación, tercera, cuarta, quinta generación de los que me obedecen y guardan mis mandamientos. Y por eso siempre os he mencionado aquí a la hermana Ella, a la hermana Virgilia, a la hermana Alicia, a la hermana Florentina, a la hermana Susana, a Beto, Humberto, Benjamín, Rubén, Oscar. Yo quiero decirles algo, y es importante que ustedes noten eso. En la Biblia aparecen muchos nombres de personajes bíblicos. Mi pregunta es, ¿todos estos personajes bíblicos eran perfectos? ¿Verdad que no? Pero hay algo que me interesa. Sin embargo, aceptaron el mensaje de salvación y procuraron ser fieles a Dios. No eran perfectos, pero siempre pusieron a Dios en primer lugar. ¿Estas personas que yo acabo de mencionar fueron perfectos? Benjamín fue perfecto. Humberto fue perfecto.
Sin embargo, algo siempre vi en ellos: el temor a Dios. Increíble, porque yo hablaba con ellos, me sentaba con ellos y hablaba con ellos diferentes temas. Y ellos sí tenían esa creencia en el Señor. No eran perfectos, pero sí tenían esa creencia en el Señor. Así que no me extraña cuando veo a los hijos alabando, glorificando a Dios. Y hay muchos hijos todavía que tienen que venir a Dios. Tienen que venir a Dios. Ustedes no se tienen que olvidar de ese legado, maravilloso legado que se les ha dado. Y muchos se arrepintieron y volvieron a Dios. Fue perdonado sus pecados. Y por esa razón Isaías, ese versículo de memoria que acabo de leer, en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: Isaías capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice? Ocho, 18, disculpen, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como rojo, como carmesí, vendrá a ser como blanca lana. No te preocupes por tus pecados. El Señor quiere transformarlos, quiere renovar tu vida. Permítale a Él que te renueve la vida. Permítale a Él. Porque permitiéndole al Señor va a haber un cambio extraordinario en tu vida para tu felicidad y tu buen futuro. Zacarías 1:3. Zacarías 1:3. ¿Qué dice? Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué dice? Volvaos a mí. Ya te fuiste, te cogiste tus vacaciones, te olvidaste de mí. Fuiste como aquel hijo pródigo que se fue, pero abandonó al padre, abandonó la familia, te fuiste, pero regresa. Regresa. Y tiene que regresar porque no hay otro camino que el camino del Señor. No hay otro camino, mis queridos hermanos. También nuestros ancestros no fueron perfectos, decíamos, pero una cosa sí tenían: abrazaron el mensaje adventista, ¿verdad? Porque el mensaje adventista es bíblico, totalmente de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre los adventistas responden con un: así dice Jehová. Así dice Jehová. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, sigue hablándonos. Hebreos 3:15. Y dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En otras palabras, si usted oye la voz ahora de Dios, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Ensuavizar tu corazón para que Él pueda entrar y morar contigo.
No endurecerlo. Porque algunas veces vamos a hablar las cosas así, vamos a quitarnos esa escama. Algunas veces cuando viene el mensaje estamos listos para decir no. Nos preparamos automáticamente a decir, estos quieren venirme a convencer. Estos quieren venirme a meter su religión. Estos quieren venirme a... ¿verdad? Sin embargo, mis queridos hermanos, el Señor es el que está haciendo el llamado. El Señor es el que está ahí, mira, tocando la puerta. Es necesario que suavice tu corazón para dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo en tu corazón. Y el Espíritu Santo, habíamos hablado, que te va a dar en tu corazón amor, va a dar en tu corazón gozo, va a dar en tu corazón paz, va a dar en tu corazón paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuánto fruto el Espíritu Santo que quiere darte a ti? Y está dispuesto a dártelo a ti. Y los ángeles ahí están dispuestos a ayudarte. Un ejército de ángeles celestiales están listos para ayudarte. Escuchen. Escuchen. Tal vez no lo escuchan. Millones, millares de ángeles están listos para ayudarles. Están listos para ayudarles. Pero ¿sabes lo que ellos están esperando? Que abra tu corazón para que ellos te ayuden, para que estos ángeles reposen en tu casa, te bendiga, te ayude, ayude a tu esposo, ayude a tu esposa, ayude a tus hijos, a tus hijas, y encuentren la plena felicidad. El ejército de ángeles están listos para ayudarte. Mis queridos hermanos, no podemos ver hacia atrás. Y por eso el himno dice, fija tus ojos en Cristo. Porque si fijas tus ojos, es en Él que tú vas a fijar tus ojos. ¿Verdad? No vas a fijar tus ojos en los hermanos de Miramar. No vas a fijar tus ojos en los hermanos de Criquechino. No vas a fijar tus ojos en los hermanos de Chequiná. Y mucho menos vas a fijar tus ojos en un pecador como Alfonso Flores. No. ¿Sabes dónde tú tienes que fijar tus ojos? ¿En dónde? En Cristo Jesús. Fija tus ojos en Él. Olvídate del mundo. Olvídate del hermano. Olvídate del hermano que está ahí como una espina para ti. O como una cizaña dentro del trigo. Olvídate. Porque un día el Señor va a venir y va a sacar el trigo con toda la cizaña, pero va a limpiar la cizaña del trigo. De manera que tu mirada tiene que estar fijo en Cristo, no en ningún hermano, no en ningún pastor, no en ninguna persona en específico. Tu mirada tiene que estar fijo en... Y les voy a decir por qué. La situación en las iglesias en todo el mundo está muy difícil. Los que están buscando piedad no lo encuentran. La circunstancia dentro se está volviendo muy difícil y hasta cierto punto no se está adorando con este corazón de antes, de esa adoración de antes. Todo se está volviendo como frío. Y si nosotros estamos viendo a los hermanos, estamos viendo a los pastores, estamos viendo a los predicadores, vamos a perder el reino de los cielos. ¿Sabes a quién tenemos que estar viendo? A Cristo. Es el perfecto para que nosotros podamos verlo. Y por eso dicen Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13.
Hechos 4, 12 y 13. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús, ¿verdad? En ninguno hay salvación. De tanto que nosotros estamos con Jesús, algo radia de nosotros, ¿verdad? Por eso dice aquí el versículo, en nadie hay salvación, solo en Él. Pero dice que cuando esos discípulos, ¿qué dice ahí el versículo? Sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, le voy a hablar de ese punto importantísimo brevemente. Puede que usted sea una persona sin letra, y ha habido muchos así. Pero el Señor va refinándolos. Y cuando esa gente se paran y hablan, ustedes parecerá como que fueran unos hombres letrados. Y ustedes no creen que esa gente no fueron ni a la escuela. Pero Dios les ha ayudado a ellos a tener esa sabiduría grande. Yo recuerdo un hermano que era de Chiquimula, se llamaba el hermano Siramagua. Él no sabía leer y escribir. La nieta era que le leía la Biblia. Pero este hombre, cuando se paraba en el púlpito, decía los textos de memoria como no se imagina. Ni yo lo hacía así de esa manera. Dios prepara a sus hijos. Solo Jesús, mis queridos hermanos. Solo Jesús quiere tocar tu conciencia esta noche. ¿Quién puede convencernos sino el Espíritu Santo? ¿Quién puede entrar en nuestro corazón sino el Espíritu Santo? Y por esa razón, el llamado de esta mañana, de esta noche, es para que tú vengas a Cristo. Que tú no esperes. Que tú no esperes. Porque ese es tu tiempo. Es el tiempo tuyo para que tú vengas a Cristo. Hay algunas personas que no son bautizados todavía y que quisieran hacer planes para su bautismo. Yo quisiera incluirlos a ustedes en nuestras oraciones. He estado hablando con Santiago, he estado hablando con Eder, he estado hablando con algunas señoritas también. Yo quiero que ustedes piensen que el camino que se les está ofreciendo es el camino. No hay otro camino mejor para ustedes en este momento. Ahí está Eva también. Queremos que ustedes hagan decisiones por Cristo. Queremos que ustedes retornen al camino de Cristo. Ahí está también mi amigo Tam, que yo había dicho, ¿dónde está Tam? Y gracias que tú estás aquí esta noche, hermano Tam. También el Señor te ama también a ti, porque tú eres un hombre que conoces la palabra. Ese es el momento que el Señor está llamando, está diciendo, ven, ese es el tiempo tuyo. A la familia tuyo, Eder, el Señor te está llamando a que vengas con Él y complementes tu felicidad. Alegres tu vida y podrás entrar a las aguas del bautismo. Ahí está Santiago, que también está haciendo un esfuerzo por tu vida. ¿Dónde está Santi?
que está haciendo un esfuerzo también por su vida. Y eso es extraordinario. Y mantengámoslo en estas oraciones. Quisiéramos que mañana pudieran sumergirse en las aguas del bautismo, pero es asunto de decisión. Así que lo dejamos a que ustedes decidan, a que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, porque el Espíritu Santo te puede convencer esta noche y mañana decir: yo me voy a bautizar, porque es el Señor que da ese poder. Y nuestras hermanas van a cantar un himno para animarles a ustedes esta noche, para que ustedes tomen esa decisión. Así que vamos a pedir a nuestras hermanas para que puedan cantar y puedan ustedes escuchar estos cantos. Y no solamente preparen su corazón para que el Espíritu Santo repose y pueda hacer la labor que nosotros los seres humanos no podemos hacer. Bien, es un canto que ya lo escucharon, pero esta vez queremos que pongan mucha atención a lo que este canto está diciendo. Si lo has
lindo ese canto, mis queridos hermanos, y ojalá que pueda encontrar una cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos míos, esperamos que el Espíritu Santo haga su obra. Y la obra del Espíritu Santo a veces nosotros los seres humanos no lo vemos. Es difícil que lo miremos, porque es silencioso. Es decir, es silencioso el trabajo del Espíritu Santo, pero el resultado del Espíritu Santo se ve. Se ve cuando el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona, que está haciendo esta transformación, que está llevándola a una nueva vida. Hoy quiero que oremos por estas personas a quien yo o con quien yo he platicado. Yo quiero que ellos pasen adelante. Yo quiero que... ¿Dónde está Santiago? Necesitamos a Santiago. Quiero el hermano Eder con su familia. Vénganse sin pena, vamos a tener una oración especial por ustedes. Algunas personas que no han tomado esa decisión y quisieran hacer la decisión, también los vamos a llamar para que podamos orar con ustedes. Quisiéramos también que Eva venga también, para que también oremos por ellos también. Así que este es un diálogo a conciencia. Es decir, queremos que ustedes entiendan que nosotros los amamos. Pero más que el amor que nosotros les tenemos, hay alguien que los ama más que nosotros. Porque este murió en la cruz por ustedes, por nosotros. Por lo consiguiente, ¿dónde está Santiago? Que venga Santiago. Santiago, aparezca, ven. Ven Santiago. Ven Eder. Ven Eva. Vamos a orar. Porque necesitamos orar por ustedes. ¿Por qué necesitamos orar por ustedes? Porque yo sé que ustedes de una u otra forma están pensando cómo reunirse con Cristo. Pero es posible que haya algunas dificultades, algunas circunstancias, y ese es el momento que el Espíritu Santo tiene que trabajar, y nosotros vamos a pedirle al Señor que intervenga para que los libere y puedan entonces ver ese camino y la posibilidad de esa entrega a Cristo. ¿Dónde está Santiago? Está ocupado, me lo van a traer. ¿Quién va a traer a Santiago? Vamos a mandar un ejército a traerlo. ¿Verdad? Ya él está aquí. ¿Verdad? Entonces, vamos a esperar a Santi. Y vamos a esperar a Eva también, que vengan las dos. Queremos hoy, porque esta es una oración especial que vamos a hacer, ¿verdad? Ténganos paciencia, vamos a esperar, porque vamos a orar por ellos. Sí, yo sé que están ocupados, pero a pesar de que están ocupados, quería llamarles a ustedes a que vengan acá presentes. Acérquense para acá. Hoy tu esposa no vino, Eren. Tu hija tampoco. Solo usted nada más.
¿Hay alguien más que quiere pasar? ¿Alguna persona que quiere más? Amén. Usted, que quiere hacer también decisión y usted tiene una dificultad también, queremos que venga. El Señor abre todas las posibilidades, hermana. No tenga pena, ven. El Señor hasta las cosas imposibles puede arreglar para que usted refine su vida con Cristo. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Ven, vamos a orar por usted. Ven, vamos a orar por usted. Ven, vamos a orar por usted. Ven. Sin pena, ven. Ven, vamos a orar por usted. Quisiéramos orar por ustedes también. Usted es una pareja, ¿verdad? ¿No? ¿Familia? ¿O vienen individualmente? Pues yo los invito a que queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Vénganse. Vénganse, vamos a orar por ustedes. ¿Alguna otra persona más? ¿Alguna persona más? ¿Alguna persona más? Hermano Tam, quisiéramos orar por usted también. Ven, vamos a orar por usted también. A la hermana, ven hermana. Ven, vamos a orar por usted también. Hay cosas grandes que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Y ustedes van a experimentarlo. Van a experimentarlo. Porque el Señor es grande. Y ahora que han venido, el Señor quiere algo para ustedes. Y por esa razón los ha llamado esta noche. Para que ustedes sean bendecidos por Él. Porque Él tiene múltiples bendiciones para cada uno. Confíen en Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y vamos a pedir. Gracias. Pase adelante, gracias. ¿Hay alguna otra persona más? Antes de la oración. Nena, ¿quieres que oremos por ti también, bien? ¿Vienes? Bueno, yo decía que el Señor tiene algo para ustedes, algo maravilloso, y ustedes se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de verdad que el Señor les va a otorgar la bendición que ustedes están esperando. Y hoy quiero que inclinen sus cabezas conmigo y vamos a recomendarlos a Dios. Y quiero que, por favor, los hermanos puedan ponerse de pie, todos, por favor. Y vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí ve, Señor, a un grupo de tus hijos que le hemos llamado, Señor, para que se paren, para que tú puedas bendecirles, para que tú puedas ayudarles en sus decisiones, para que tú, Señor, puedas hacer crecer esa semilla en cada corazón. Señor, nosotros no somos nada sin ti, Señor. Tú eres nuestra fuerza y queremos un día, oh Padre, estar contigo. Y por eso, Señor, nos paramos aquí para poder recibir tu bendición. Tú sabes la necesidad de cada una de las personas que están aquí, Señor, parados. Más que nosotros, tú los conoces. Y ahora, Padre Santo, quiero que tú le otorgues a cada uno la demanda de su corazón.
y que tu Santo Espíritu, Señor, le dé la felicidad que realmente cada uno desea. Que tú estés con cada uno, Señor, y que ahora, oh Padre, tú les acompañes y no los sueltes nunca, porque tú quieres llevarlos a tu reino. Perdone nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a estar siempre contigo. Te lo suplicamos, te lo pedimos, por los méritos de aquel que murió por cada uno de nosotros, Cristo Jesús. Por Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando nuestro servicio, esperando, mis queridos hermanos, que mañana a las 8:30 vamos a estar aquí. Es decir, iniciamos el servicio aquí mismo, vamos a estar mañana para el servicio de la escuela sabática y el culto divino mañana de la mañana. Así que están invitados algunos amigos que quieran venir mañana. Vamos a tener tu servicio regular aquí en este lugar. Así que están todos realmente invitados. La hora de la oración. No sé si habrá tiempo. Hay tiempo todavía, ¿verdad? Para la hora de la oración. Sí, dicen. Ok. Así que vamos a poner nuestra hora de la oración. Y de nuevo, hermanos, vamos a agruparnos para orar. Y después de la oración vamos a cantar nuestro himno tema. Y nos despedimos, ¿verdad? Y nos despedimos. Así que nuestro himno tema. Y mis queridos hermanos, vamos a levantarlo de nuevo. Y vamos a buscar a nuestros compañeros, a nuestros compañeros. ¿Verdad? Busquemos nuestras visitas, llevémoslos a las decisiones, hablemos con ellos, ¿verdad? Hablemos con ellos, hagamos amistad, para que así, Señor, para que así de ahí pues nos extendamos a un estudio bíblico con la familia. Que cada esfuerzo de cada uno de nosotros, Señor, sea ricamente bendecido, ricamente protegido, y que tú, Señor, nos abras las puertas del cielo, Señor, para poder, Señor, seguir bajo tu divina protección, bajo tu divina cobertura, Señor, porque solo tú eres el único Dios que realmente puedes hacer ese gran milagro sobre cada uno de nosotros. Eres nuestro Padre Celestial que nunca se olvida de nosotros. Padre amado, queremos poner todo esto en tus manos, Señor, para que seas tú de aquí en adelante, Señor, que dirija nuestras vidas hasta que venga, Señor.
mientras estemos en este mundo estamos contaminados con la peor enfermedad que es más Padre, damos la bendición para poder ser sanados, pero por favor no nos dejes caer en la necesidad de seguir enfermos si usted nos puede dar la medicina. No nos dejes caer en la necesidad de seguir enfermos, pudiendo ir al doctor, al médico de médicos, gratuitamente. Señor, queremos esta necesidad de usted, queremos ser curados de pecado, queremos la medicina para este mal de curar. Queremos que podamos ser limpiados. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mas usted quiere entrar, pero no va a entrar a la fuerza y nosotros no le permitimos. Señor, queremos que pueda entrar a nuestra casa. Ya estamos cargando, estamos cansados, estamos suplicamos, Señor, que podamos tener parte contigo cuando tú vengas a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, que Cielos, tu nombre sea santo y glorificado. Bendice, Señor, a cada uno que ha hecho acto de presencia en este lugar. Cada familia representada, Señor, que tú bendigas de una manera grande y muy especial, sabiendo, Señor, que se ha presentado tu palabra en este precioso lugar, Señor. Queremos, Señor, que estas familias, Señor, sean bendecidas, protegidas y guardadas por el poder de Cristo Jesús. Queremos ponerlos todos en tus benditas manos, Señor, para que el Espíritu Santo tuyo, Dios mío, trabaje en el corazón y en la mente de ellos, Señor. Y el día de mañana, Señor, que tendremos un precioso culto aquí, Señor. Queremos, Señor, que vengan nuevamente a este lugar, Señor. Que seguiremos, Señor, presentando esta palabra que impacta, Señor, porque has comendado presentar tu evangelio eterno. Querido Dios, le agradecemos a esta familia que ha abierto las puertas, Señor, para presentar tu palabra, que tú los bendigas grandemente en todos sus trabajos. Todo eso lo pedimos en el nombre santo, glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el canto tema a las hermanas que dirigen el servicio de canto. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos
Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, mi alegre bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Querido Señor, gracias te damos por esta noche. Y gracias te damos, Señor, desde los especiales que se entonaron hasta la final de este servicio. Queremos darte gracias por todo lo que se ha desarrollado. Pero particularmente, Señor, te suplicamos por las almas que no se pusieron de ti. Necesitan de ti. Y sabemos, Señor, que tienes un ejército para cuidarlos. Cuide de cada uno de acuerdo a tu santa voluntad. Y algunos, Señor, que abra su corazón para ti, Señor. Que tú termines la obra que tú has iniciado. Oh Señor, nos encomendamos en tus manos. Perdone nuestros pecados y permita que mañana regresemos a este lugar para poder terminar nuestra campaña de una manera muy especial. Bendiga, Señor, grandemente a Eva. Bendiga a Eder y su familia. Bendiga, Señor, a Santiago. Bendiga a cada una de las personas que se pusieron de pie, Señor, y estuvieron aquí frente a ti. Tú los conoces, te los recomendamos, Señor. Te los recomendamos encarecidamente para que tú tomes control de su vida y les des, Señor, le proporciones la felicidad entera que realmente ellos desean y merecen. Oh Señor, en tu mano nos encomendamos y nos encomendamos todo con el perdón también de nuestros pecados que solo tú nos los puedes perdonar. Oh Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Así que se abre la ventana y ustedes toman sus refrigerios. Yo creo que ahí está el agua, el agüita. ¿Cómo se llama esa agüita? El agüita milagroso. Así que feliz noche a todos. Nos vemos mañana. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazte una humildad para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazte una humildad para adorarte con corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor.